Iniciamos hoy la segunda tanda de conferencias que, bajo el título El Jable, un ecosistema desconocido, ha organizado la Asociación de Defensa del Medio Ambiente Viento de Noreste en colaboración con el Ayuntamiento de Teguise y que, como ya les anunciamos ayer, la conforman 3 bloques de charlas, la de esta ocasión dedicada al valor del suelo y la historia que guarda. Estos encuentros tienen como objetivo reunir la máxima información posible a través de expertos de diferentes áreas temáticas relacionadas con el jable e intentar, si es posible, una publicación coral que aborde las distintas facetas de este singular ecosistema. La participación y colaboración de autores y autoras expertos en geología, agricultura tradicional, biología, patrimonio y otras disciplinas afines permitirá una comprensión más completa e integral del ecosistema del jable, así como de los retos y oportunidades asociados a su conservación y gestión. Máxima ahora que ha sido declarado lugar de interés geológico. Para las charlas de hoy contamos con el arqueólogo Acomar Ruiz González, a mi derecha, quien hablará de la recuperación del patrimonio arqueológico y cultural del Jable de Arriba, Fiquinineo, la Peña de las Cucharas. Y la segunda ponencia estará a cargo del técnico urbano Jonathan Sicilia, quien disertará sobre protección no significa conservación, cuando las declaraciones de espacios sin gestionar no cumplen con sus objetivos. Antes de dar paso a la primera de las intervenciones, la asociación quiere agradecer la asistencia a la jornada de hoy de todos los presentes, en particular nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Teguise por cedernos este espacio y colaborar con el proyecto Desert Watch Lanzarote en la divulgación de los valores naturales del jable desde el nacimiento de la asociación, que el próximo año hará ya 10 años. Todas las charlas se grabarán y posteriormente se subirán a la web de la asociación, desertwatch.org, y a la finalización de las intervenciones de hoy pues habrá una mesa redonda y ronda de preguntas para los asistentes. Agradecerles también a los conferenciantes, a los de ayer y a los de hoy, pues su colaboración con la asociación y su participación en esta jornada para compartir con nosotros sus conocimientos. Y paso ya a presentar al primer conferenciante de hoy. Acomar Ruiz González es licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna y máster en Arqueología y Territorio por la Universidad de Granada. Miembro del Grupo de Investigación, Arqueología, Historia y Patrimonio, Arquispa, de la Universidad de La Laguna. Ha colaborado en las campañas de excavación arqueológica desarrolladas en la ciudad romana de Pollentia, en Alcudia, Mallorca, así como en diversas intervenciones arqueológicas en Canarias, entre las que destacan la intervención realizada en el entorno de la Catedral de San Cristóbal de la Laguna, diversas campañas de excavación y prospección en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide y las intervenciones realizadas en la Peña de las Cucharas, en el Jable de Lanzarote o en la Cueva de Bencomo, en Tenerife. Actualmente es socio corporativo de la empresa ProRed SC, Arqueología, Patrimonio y Sociedad. Y en su amplio currículum también destacan publicaciones de artículos científicos y de divulgación. Y cuando quiera. Una copa, por si acaso, en algún momento. ¿Hay uno de agua aquí? Sí, sí. Ay, el vaso, perdón. Sí, ¿Y el abridor ahí? Sí, abre el suelo. Se me oye perfectamente, ¿no? Vale. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a la organización por invitarme a dar esta charla y también agradecerles a ustedes su asistencia, porque entiendo que es un viernes, le apetece más a uno estar en otro sitio que en una charla, en una conferencia, pero bueno, siempre se agradece que estos actos tengan un aforo que para mí realmente es un éxito, siendo el día que es. Yo les voy a hablar un poco de lo que es el patrimonio histórico arqueológico del Jable de Arriba. Como un ejemplo es el yacimiento de Fiquinineo y de la Peña de las Cucharas, pero seguramente ustedes ya conocen este yacimiento, han oído hablar de él, lo han visitado. Entonces no me quiero centrar tanto en lo que es el yacimiento en sí, sino teniendo en cuenta lo importante o el leitmotiv de estas jornadas, que al fin y al cabo es la protección, ¿no?, y la conservación de un territorio como es el Jable. Voy a hacer hincapié sobre todo en las labores de divulgación y difusión que hemos realizado en los últimos años,
porque creemos que dar a conocer las cosas es la mejor forma de protegerlas, ¿vale? Convertir a la ciudadanía en actores fundamentales en la protección, en este caso, del patrimonio cultural. Hay que señalar, y yo creo que ya más o menos ya ha quedado claro, que el Jable o el territorio que vemos a día de hoy no es el territorio que existía hace 400, 500 o 600 años. Lo que ahora nos parece un lugar inhóspito, un lugar desértico, un lugar donde nadie viviría, era un territorio lleno de vida o con una ocupación humana mucho más activa de lo que a día de hoy podemos pensar, ¿no? Tanto en la época de los majos como posterior y después de la conquista, hay numerosas aldeas de las que tenemos referencia o yacimientos arqueológicos que nos están señalando que este espacio estuvo ocupado, en este caso por los majos, como el yacimiento de Fiquineo, de la Peña Las Cucharas, pero también otros yacimientos más cercanos, por ejemplo a Tiagua, como es el yacimiento arqueológico del Bebedero, o espacios como los grabados rupestres que hay en Sos, ¿vale? Es decir, es un espacio que estuvo ocupado por población humana porque el hábitat era mucho más agradable de lo que sería a día de hoy. Aquí pueden ver una imagen, ¿no?, de esos yacimientos arqueológicos que se ubican en este territorio, ¿no?, y que han sido excavados en los últimos años. Y sobre todo entender que el progresivo abandono que la población va a hacer de este territorio humanizado, se debe a diversas razones. En primer lugar, porque se transforma el espacio natural, el territorio que vemos ahora del Jable, que se caracteriza por el viento y la arena, evidentemente no era el mismo hace 600, 500, 400 años. También influyó muchísimo la presión humana en este territorio, tanto para los majos a partir del siglo XIV-XV, como para las poblaciones que ocuparan esto después de la conquista, sobre todo en el XVI-XVII. Las razias, los ataques piráticos fueron una constante. Es un yacimiento, o el Jable es una zona accesible desde la vía de Famara, evidentemente, es una zona cercana a la costa, por tanto, esta población se vio afectada por estas razias y fue una de las razones de que abandonaran este espacio, ¿no? Y el movimiento poblacional de la isla de Lanzarote, que ahí se puede ver un poco en un breve resumen, se ha visto influenciado sobre todo por el devenir económico y social de la isla, ¿no? Desde el monocultivo del siglo XVII, ¿no?, que hace que hay un movimiento poblacional relacionado con ese cultivo del cereal, la erupción de Timanfaya en el siglo XVIII, que es un motor de cambio brutal, porque va a provocar el despoblamiento de diversas zonas de la isla y un abandono masivo del contexto insular por parte de la población, porque son muchísimos años de erupciones, afectó muchísimo, o sea, la afección fue evidente. En el caso del Jable, si ustedes se fijan en esa imagen que es un plano de Torriani, ahí en medio ven un pequeño barranco, ese barranco se colmatará con estas erupciones del Timanfaya, lo que propicia, por ejemplo, que los recursos hídricos que estarían relacionados con este barranco en el momento de que los majos o posteriores ocuparon este espacio, desaparecen con esta erupción. Por tanto, si no hay agua, si hay viento, arena y no hay agua, pues evidentemente el abandono de este territorio, ¿no? Y uno de los grandes factores que influye que el viento llegue que el Jable llegue hasta Muñique, hasta Tiagua, hasta Tao, es la deforestación de la costa de la vía de Famara, ¿no? Se desaparece esta cobertura vegetal, sobre todo con la producción, pues, dice, de hornos de cal, pero también con la explotación de la barrilla. Para hacer una breve síntesis de lo que son las investigaciones que hemos desarrollado en Fiquineo, en la Peña Las Cucharas, yo haré referencia tanto a los estudios documentales y a documentos escritos que trabajó sobre todo José de León Hernández a partir de la década de los 80, las intervenciones arqueológicas que hemos desarrollado desde el año 2009 hasta la fecha, los estudios materiales asociados a estas intervenciones arqueológicas y sobre todo, lo que ya les decía, hacer especial hincapié en lo que es la difusión y divulgación y en su relación con la protección del patrimonio. A breve resumen, gran parte de la información de lo que sabemos de esta aldea, de Fiquinineo, de la Peña Las Cucharas, la sabemos a partir de la documentación histórica, la documentación escrita, una documentación que sobre todo versa a partir del siglo XVII, porque son los ataques, por ejemplo, a la vía de Teguise lo que va a hacer desaparecer la documentación previa a ese siglo, y de la documentación analizada podemos extraer diversa información. La primera fue saber cómo se llamaba este poblado. Sabemos que hay un poblado enterrado, pero
cuál era el nombre de él. Por la documentación escrita vemos que en este territorio había dos topónimos, que son el de Ficnineo y Humarén, ¿no?, que se ve constantemente a partir de la documentación, eso del 17 y 18. Lo primero que se hizo en este trabajo, en esta recopilación documental, fue intentar establecer los diferentes topónimos existentes en el Jable, porque cuando uno se enfrentaba a un documento escrito le decían, sí, la Peña de Humar, Humarén, las Reollas, vale, pero ¿a qué se refiere este texto, ¿no? ¿A qué espacio? Pues se ha podido identificar una serie de topónimos que favorecen o facilitan la interpretación de este tipo de documentos. Y en resumen podemos hablar de la existencia de dos grandes aldeas. Estamos hablando de la época histórica, ¿no?, posterior a la conquista, que es la aldea de Humarén, que estaría situada al norte del Camino Real de So, y la aldea de Ficnineo, que podría ser parte también de esa periferia de Humarén, de la aldea de Humarén, que está al norte del Camino de So, y que es donde se ubica la Casa Honda de la Peña de las Cucharas. Así que, en resumen, lo que podemos definir de lo que se extrae de la documentación escrita es que, en primer lugar, este espacio en época de los majos no era un espacio para nada inhóspito, sino que estaba habitado. Hay una gran cantidad de aldeas significativas en época de los majos, que son las razas europeas, porque todos cuando estudiamos la historia de Canarias, lo poco que nos dejaron estudiar en el sistema educativo, hablaban del redescubrimiento de Canarias, ¿no? Para la arribada de los europeos a partir del siglo XV. Bueno, esta gente lo que buscaba era que les saliera rentable el viaje de vuelta a Europa y lo que se llevaban eran esclavos. Entonces, lo normal o lo que ocurrió en los poblados de costa, no solo de Lanzarote, sino del contexto de las Islas Canarias, fue que se fue abandonando porque estas razzias esclavistas y estos secuestros de gente pues provocó que los aborígenes o la población indígena se volviera hacia el interior de las islas. Entonces, creemos que uno de los motivos del abandono de la Peña de las Cucharas de Ficnineo es esas razzias europeas a partir del siglo XIV y XV. Que hay una reocupación tras la conquista de este poblado, sobre todo de la casa de la Peña de las Cucharas. Por la documentación escrita parece que es población morisca o de origen morisco, que el topónimo de la Peña de las Cucharas, la primera vez que aparece documentado es en 1655, y viene este topónimo por la presencia de numerosas lapas, de conchas de lapas en el exterior de esta peña. Que la continuidad del topónimo de Ficnineo, y por eso el topónimo de Ficnineo, como va variando territorialmente, evolucionando territorialmente, este topónimo aparece ya a partir del siglo XIX, XVIII, XIX, más al sur, de donde se ubica actualmente la Peña de las Cucharas, y que la información oral, la documentación oral que se ha podido recoger, indica que hay numerosas casas hondas de los majos enterradas en este territorio, que aún no se han descubierto. Para las intervenciones arqueológicas hay tres lugares o tres espacios fundamentales para entender este poblado. Primero, la Casa Honda de la Peña de las Cucharas, que es la primera que se excavó a partir de 2009 y que sigue dando una información importante, y es la que tiene una presencia o huellas de una reutilización histórica de la misma. Luego, la Casa Honda de Luis Ramírez, que es una casa honda que solo tiene evidencias arqueológicas de época de los majos, y diversos sondeos que hemos realizado en el entorno de estas dos construcciones, con el fin de intentar contextualizarla mejor y entender en qué momento los majos ocuparon este territorio, cuándo lo abandonaron y cuándo lo abandonaron la población que la reocupe posteriori. La Casa Honda de la Peña de las Cucharas, que a día de hoy está a dos patadas de ser visitable, es decir, ya tiene unas catenarias, ya hay un cordón que le permite hacer a alguien un sendero o una rutilla autoguiada por el entorno de esta Casa Honda. Le falta, están puestos los carteles, pero sin la descripción, sin todavía texto, pero esperamos que en los próximos meses ya sea un espacio que se pueda visitar sin necesidad de que haya un arqueólogo allí enseñándoles el espacio. Es una casa honda que se empezó a excavar en 2009 porque en ese año un señor se metió en este yacimiento arqueológico, que ya estaba fichado, o sea, ya se conocía, hacer una excavación, no sé si llamarlo así, hacer boquetes en el suelo para encontrar lo que él consideraba que era una cueva de los majos, destrozando gran parte de la estratigrafía de esta casa. A este hombre se le pilló con las manos en la arena, se le juzgó, y eso obligó un poco a que este yacimiento arqueológico, que podemos pensar que estaba en el
olvido institucional, que suele pasar con muchos yacimientos arqueológicos, pues pudo volverse a excavar o empezar unas excavaciones sistemáticas para evaluar cuál era el daño que había hecho este expoliador. Y se localizó una estructura con un interés científico y arqueológico muy relevante. Aquí tienen imágenes, ¿no?, de esas afecciones, ¿no?, del expolio, que las pueden ver aquí también. Estas son imágenes de la primera fase, donde lo que se buscó fue despejar, ¿no?, el interior de la vivienda, los niveles de derrumbe, para llegar a suelos arqueológicos y entender qué era esta estructura. Y ya los primeros resultados indicaban que era un espacio de unas dimensiones considerables, que a diferencia de otras casas hondas, esta estaba adaptándose al terreno, es decir, hay colada natural, diques de colada natural en el entorno, y los majos lo que hicieron fue aprovechar estos diques para asentar esta casa, y que a posteriori, a partir del siglo XV-XVI, va a llegar población, por la documentación morisca, que reocupa la casa y la reforma. Aquí tienen ver algunas de las unidades murarias. Si se fijan, ven una diana. No tengo el cursor, ¿sabes? No se ve. Bueno, ven una diana en el medio, ¿vale? Pues hay como una serie de muros o de dos estancias que están segadas. Esas son las unidades murarias asociadas a esa reocupación histórica. Porque imagínense, esta casa que los majos la construyeron, entró en abandono y llega esta población a reocuparla, tiene que reconstruirla o readaptarla, ¿no? Porque hay zonas que están en peligro de derrumbe, y en ese caso son esas dos estancias que la población que arriba después, o que la reocupa, la ciega por peligro que se derrumbara el dique que tienen a la espalda. Aquí tiene una imagen, una ortofoto de la vivienda, ¿no? Se ven dos áreas, o se distinguen dos grupos de áreas principales, unas estancias al norte y otras estancias al sur. De las estancias al norte, para la época histórica, la ocupación que podemos relacionar con el año 1600, ¿no?, entre el siglo XVI y siglo XVII, principios del XVII, sabemos que este espacio fue utilizado como cocina, como almacén, ¿no?, por los recipientes cerámicos que ven allí, que son las producciones cerámicas históricas que son de origen de producciones sevillanas o producciones portuguesas, y también por la presencia de un área de cocina. Un área de cocina con una estructura de combustión, donde se pudo obtener esta semilla de cebada y poder obtener una datación que indicaba este uso de estas estancias a principios del siglo XVII. También, a partir de la micromorfología de suelo, se pudo identificar un abandono, y ese abandono está relacionado con ese abandono de la época de los majos, es decir, esta casa fue ocupada por parte de los majos, la abandonan, se dio ese interín de abandono, que además estaba colmatado o con una presencia abundante de excrementos de cabra, y después el suelo de ocupación histórica. También se localizan algunos materiales curiosos, de materiales que fueron en su momento estudiados por la doctora Ana Pérez, que son por ejemplo, este dedal que ven aquí. También hay un espacio que no desconocemos, que es un acceso norte. Este año vamos a sondear en esa zona, en el exterior, pero ya les digo, es al norte del Jable, es decir, es horror, porque ahora que no sopla viento está bien, pero desde que sopla el viento aquí no se puede excavar. Entonces queremos identificar si estamos ante una alacena o un acceso. Es algo que llevamos con 5 años de dudas, pero el Jable todavía no nos ha permitido poder atestiguar. ¿Qué pasa con los suelos aborígenes, ¿no?, los suelos de la época de los majos, del siglo XIII-XIV? Pues en la zona donde mejor se conservaban, pues no se conservaban mejor, porque el expoliador afectó a este suelo, pero sí se pudo identificar o se pudo datar la ocupación de los majos, o la última ocupación de los majos en ese siglo XIII-XIV, y la identificación de un complejo ecológico de materiales asociados a la cultura material de los aborígenes, ¿no?, es decir, a la cultura material de los majos, cerámica, elementos como fauna utilizada como instrumental, en este caso un punzón, o elementos ornamentales como calcedonias ranuradas o también lapas con la perforación central como un colgante. Ya les digo, el abandono ese estaba documentado con excrementos de cabra. Y para el norte pasa lo mismo, y aquí las evidencias más claras son de la ocupación histórica. Es un espacio que se va a pavimentar, ahora se ve muy mal, pero es una zona que cuando se reutiliza, ¿no?, aparte de reformular los muros, ¿no?, y reestructurarlos, lo pavimentan. Esa pavimentación de piedra
ahí no sabemos si está indicando que en ese momento esta estructura estaba techada o no. Quizá estaba pavimentada porque estaba al descubierto, es algo que no podemos saber ahora mismo. Pero la cultura material propia de esta época histórica, ¿no? Navajas europeas, ceutís portugueses. El ceutí portugués es un tipo de moneda que va a estar en circulación en Canarias hasta el siglo XVIII, es decir, una moneda que tuvo un uso muy importante. Fíjense el desgaste que tiene esa moneda, ¿vale? Aquí pueden ver el interior de esas estancias al sur y ver parte del pavimento. Aquí se ve, si se fijan, esquina izquierda, ahí está el boquete que hizo el expoliador y se ven algunas de las piedras que formarían parte del pavimento, que además hemos perdido parcialmente. Y entre la cultura material propia de esta época histórica, pues encontramos pues, una hoja de espada, una hebilla, monedas, algunas con perforación, como si fueran colgantes, botones, etc. Vamos, la cultura material, tanto instrumentos como estos de metal, ornamentos o la propia cerámica, nos habla de una familia de la Villa de Teguise, de Sevilla o de Florida, porque la cultura material propia de esta época histórica, de estos años donde la corona de Castilla se expande por todo lo que es Portugal, se expande por todo lo que es el norte de África y el contexto americano, pues da una cultura material muy estandarizada, que es la que vemos en este yacimiento arqueológico, y que nos señala o nos indica que esta población no tenía que estar tan aislada, ¿no? Y que incluso tendría algún poder adquisitivo importante, porque vemos numerosos elementos ornamentales en la vivienda, ¿vale? Que parecen corresponder quizá a una familia adinerada o al menos no el bajo estrato de la sociedad. También, para reconocer un poco qué estaba pasando en esta Casa Honda, se llevaron a cabo unas intervenciones, sobre todo a partir del año 2018, en el exterior. Como resumen, el espacio más interesante es esta estructura cuadrada que se encuentra en el acceso principal de la vivienda. Es una estructura cuadrada de cuya funcionalidad aún no desconocemos, pero que tiene dos elementos interesantes asociados. En primer lugar, un montón de lapas, que es lo que da nombre a esta peña, la Peña de las Cucharas, una gran cantidad de lapas en la vertiente esta de aquí, que ven de la estructura, que puede estar relacionada con algún tipo de manufactura de este tipo de molusco, ¿no? En esta estructura, no lo sabemos, si las están descarnando ahí por algo. Y también, si se fijan, al sur de la vivienda, de la estructura cuadrada, hay como un suelo un poco más compacto, mucho más compacto, muy arcilloso, y eso indica la presencia de agua, de que esta zona estuvo encharcada. Además, si se fijan en la estructura cuadrada, es un pequeño murete de menores dimensiones. Ese muro es un abrevadero. Y también se han encontrado elementos asociados a que hubo aquí animales atados, lo que podría indicar que esta estructura estuviera asociada como una especie de estructura asociada para guardar los animales. Entre los animales que se han localizado hay camello y hay también cochino. Claro, entonces aquí entramos en contradicción. Si los textos históricos nos hablan de población morisca y hay un cochino en la entrada de la casa, ¿qué está pasando? Bueno, pues no pasa nada. Es decir, la población morisca en teoría es cristiana. Son población que se ha cristianizado, es un término al cristiano viejo diferenciarse de... No, esos son moriscos. Pero que no quiere decir que esta población no estuviera cristianizada de verdad. Quizá no tampoco lo consumían, quizá el cochino lo vendían y por tanto pues pueden ser musulmanes escondidas. O también es una forma de uno identificar y decir, no, yo soy cristiano, no ves que tengo un cochino atado en la puerta de mi casa. También es una forma de protegerse de posibles represalias, porque pensemos que la Villa de Teguise está siendo asaltada por piratas berberiscos. Si la gente de la Villa de Teguise quiso vengarse algún día de los berberiscos, no se fue a Marruecos a buscarlos o a Argelia, se fue a la población que tenía al lado a buscar represalias. Entonces, quizás es una forma también de... Como ya les digo, esos son lucubraciones, esto es más prácticamente una novela, arqueológicamente jamás lo vamos a poder atestiguar y podremos relacionar qué población vivió aquí a partir de la conquista, porque ya les digo, la cultura material es la misma de una población de Sevilla, de la Villa de Teguise o de Florida, ¿vale? Entonces no tenemos ningún elemento por ahora arqueológico que nos diga que esta población era morisca o no sabemos. También en el exterior de la vivienda se hicieron una serie de intervenciones hace 3 años, si mal no recuerdo, y entre ellos se localizó una blanca de los Reyes Católicos como elemento curioso. Es la primera vez que se localiza este tipo de moneda para la isla de Lanzarote y es también bastante única en el contexto de Canarias, porque solo
yo sepa ahora mismo solo hay 2 piezas, una en la cueva pintada de Galdar y esta. Entonces que también nos puede estar señalando pues relativo poder adquisitivo de la población que vivía en este espacio. Ya en la otra área de la excavación de Fiquinineo, es la Casa Honda de Ramírez. Este sí es un espacio muy interesante porque si la Casa de la Peña de las Cucharas es ideal para entender cómo fue esa reocupación de espacios de los majos a posteriori, después de la conquista, y cómo se adapta una estructura, etcétera, etcétera. Aquí estamos encontrando una casa honda con solo evidencias de presencia de los majos. Es decir, la datación que se ha realizado en el exterior de la vivienda nos señala que es una estructura del siglo XII-XIII, el periodo de abandono, quizá asociado también a lo que les estaba contando antes del redescubrimiento europeo, ¿no? Quizá en ese periodo abandonan la vivienda. La abandonan y por ahora no hay evidencias de reocupación histórica, lo que es ideal porque se conserva muy bien, tiene un estado de conservación espectacular y prácticamente conservamos hasta el techo de la vivienda, es decir, no conservamos el techo, pero conservamos el arranque de la cúpula de la vivienda, como pueden ver ahí, incluso donde una de las flechas señala hay un dintel de la puerta. Es decir, quiere decir esto que el estado de conservación es ideal, espectacular y que conservamos muy bien la estructura, pero también que queda un montón de curro y de tierra por sacar. ¿Por qué no ha salido? ¿Por qué no hemos excavado? Aquí vienen los materiales que se han recuperado del exterior. Esa unidad 108 es la que hemos podido obtener la datación y que nos señala que estamos ante una estructura de época aborigen. Lo que no hemos podido excavar esta estructura o no hemos podido retirar todo el interior, no por respetar las leyes de la estratigrafía, que las respetamos, sino porque lo que hay en el interior es famara, es decir, es jable, es arena sin ningún material o prácticamente ningún material. Pero una vez descarnemos estos muros en un ambiente hostil como es el jable y empieza a soplar viento y empieza a caer arena y lluvia, aunque parezca mentira que llueve y demás, el muro se nos va a venir abajo. Porque el mortero de arena que cubre esta estructura y que une algunas de las hileras se irá lamiendo, ¿no? El viento y el jable lo va a ir lamiendo y tarde o temprano se vendrá abajo. Entonces no podemos hacer eso y por eso gran parte de lo que hemos hecho este año, que seguiremos haciendo en los próximos meses y que vamos a seguir el año que viene, es labores de restauración y conservación. Cada palmo que bajamos de tierra, afianzar la estructura para que no se venga abajo. Incluso los morteros ven ahí esos pegotes de tierra, son morteros de arena, que señala que los majos usaban morteros de arena para construir, no es a piedra seca. Es decir, lo que pasa es que no recubrían las paredes con este mortero, sino que simplemente dejaban el mortero y asentaban el bloque, ¿no? Y así progresivamente. Entonces se conserva muy bien. Si no se conserva la hilera de arriba es porque entró el tractor en su momento, porque es una zona cultivada, entró el tractor y se la llevó. Pero se conservan incluso se pueden ver las marcas del arado, de los arados, ¿vale? Y en cuanto a los sondeos arqueológicos, para resumir rápidamente, voy a solo hablar de los sondeos importantes. Hay hasta 20 sondeos, si mal no recuerdo, sí, o 21, pero vamos a centrarnos en 3, no porque los otros no hayan dado resultados interesantes, pero porque no daría tiempo ninguno. El sondeo 8 es el más importante porque tiene la datación más antigua del yacimiento, ¿vale? Si se fijan ahí, a un palmito, a esto de jable, ya aparece suelo la huella arqueológica de los majos y una gran cantidad de material, a escasos centímetros. En este caso, en el sondeo 8 es donde hemos obtenido la datación más antigua del yacimiento, que es el siglo VII, y algo está pasando en el siglo VII en Lanzarote, porque es significativo que, ya les decía, que no estamos aislados, o sea, no tenemos que ver los yacimientos arqueológicos, yo veo mi yacimiento y tal, sino en el siglo VII está pasando algo en Fiquinineo, o sea, hay población viviendo en este sitio. Continúa la ocupación humana en el Bebedero, que es un yacimiento que tiene cronologías más antiguas. Hay presencia de población humana todavía en el Bebedero en el siglo VII, también la datación de Sonsamas en el siglo VII, o sea, también Sonsamas está ocupado en este momento, es decir, hay una coexistencia, por así decirlo, de los tres poblados. Y en este yacimiento en este sondeo hay una gran cantidad de material, un montón de material y gran cantidad de hogueras. En estas cantidades de hogueras es donde hemos podido conservar una semilla carbonizada, una semilla de cebada, y una gran cantidad de material, sobre todo cerámico, que en algunos casos no está todavía ni
cocido, es decir, todavía está la arcilla fresca, que lo que nos invita a pensar que esto es un muledar, esto es un basurero. Aquí están tirando lo que no usan ya, incluso la cerámica no ha dado forma, el cacharro no ha cogido calor allí. Es fauna termoalterada muchísimo, es decir, es un espacio muy, muy interesante. Aquí pueden ver imágenes del proceso de excavación de algunos materiales recuperados y de la micromorfología, lo mismo que se hizo en el interior de la Casa de la Peña de las Cucharas, se ha hecho en esta zona. Uy, me saltó una imagen, pero bueno, da igual. Eso era el sondeo 8. Sondeo 15. ¿Dónde está el agua? En Fiquinineo. No lo sabemos. Suponemos que habría fuentes que ya han desaparecido en lo que sería el barranco del Jable, pero tendría que haber alguna estructura de captación de agua. Pues el sondeo 15 fue muy interesante porque apareció una estructura de planta semicircular, como ven ahí en las piedritas. Bueno, la línea amarilla está marcando esta estructura de piedra. Se ha hecho geofísica hace 2 meses. Geofísica es pues intentar interpretar, ¿no? Penetrando con electricidad o ¿cómo lo explicaría bien de manera coloquial? Es como, ¿recuerdan Parque Jurásico cuando intentaban pasar un cacharro y les aparecía un dinosaurio en la primera y lo veían en un ordenador? Pues es lo mismo, es intentar con un aparato, intentar medir la resistencia de la electricidad o de alguna onda magnética al subsuelo, y la devolución de esa onda te puede interpretar si hay algo o no. Si hay algo, puede ser algo bueno o no. Es decir, entonces si tú piensas, yo creo que hay una estructura ahí circular y haces la geofísica y te está devolviendo que continúe la estructura circular, pues blanco y en botella, y tenemos una estructura. Pero a veces falla. Pero en este caso parece no fallar, ahora lo corroboraremos con la intervención, y se trata de una mareta. ¿Por qué creemos que se trata de una mareta? Tiene la planta circular de lo que sería una mareta, y además el interior de esta estructura está recubierta de tegue, ¿no? Así que parece dedicada a la captación de agua. No es la única, también el sondeo 18, si mal no recuerdo, también parece que es una mareta, pero todavía estamos intentando ver si estamos ante una mareta o no. Y claro, parece muy presuntuoso decir que estamos ante un poblado cuando solo les he hablado de 2 casas, pero hay numerosas peñas en el entorno de esta peña de las Cucharas, donde están apareciendo estructuras. Estos son los sondeos que se realizaron este año, en 2024. Lo que pasa es que la vida no da para poder excavarlas todas, ni el presupuesto. Entonces hemos encontrado una serie de unidades murarias, de muros, que todavía no sabemos si son estructuras de época histórica, y por tanto la Peña de las Cucharas no es la única que está reutilizada, o son muros de época de los majos. Estamos todavía corroborando, pero se ve muy bien claramente esa estructura, que hay incluso a líneas generales parece que es otra estructura aborigen reutilizada. Por tanto, y ya para finalizar, estamos ante un yacimiento que tiene 10 siglos de historia, desde el siglo VII hasta el XVII, no sabemos cuál es el momento de comienzo. Se ha vuelto a excavar en el sondeo 8 y se han mandado a datar más restos de fauna, y se ha mandado a flotar el sedimento para que se recuperan semillas, con el objetivo de ver si obtenemos una datación más antigua y podemos intentar entender desde qué momento estuvo ocupado este espacio. Y esto no está asociado solo a la intervención arqueológica, sino también al estudio de materiales, ¿no? Estudio de materiales de la cerámica, de los objetos de adornos, por ejemplo, que hizo, como ya les mencioné, la doctora Ana Pérez, también las semillas, en este caso por los trabajos de Jacobo Morales, con la colaboración del SEGAI, de ISOCAN, de todas las instituciones, y de la Universidad de Laguna, Universidad de Las Palmas, de todas las instituciones que nos permiten arrojar un poco más de luz sobre quiénes vivían en este espacio y qué hacían en este espacio. Y ahora cambio radicalmente de tema, porque ahora es cuando les voy a hablar un poco de las labores de difusión y divulgación asociadas a la protección del yacimiento. Nosotros partimos de la premisa de que dar a conocer las cosas es la mejor forma de que las cosas se conserven. El ocultismo que a veces ha imperado en las instituciones, si lo publico o si lo doy a conocer lo van a vandalizar, la gente sabe dónde están los yacimientos arqueológicos, si quieren los vandalizan. Es decir, ocultar el patrimonio lo que provoca es que la gente, ávida de conocer su pasado, pueda, por buena fe, provocar un destrozo en el yacimiento arqueológico. Entonces, la idea es que si lo das a conocer, eso no va a pasar, en teoría.
hay un cierto desconocimiento del patrimonio cultural. Pongo el caso del Jable, pero es que esto sería extrapolable a Canarias, ¿no? La sociedad canaria no reconoce o no conoce gran parte de su patrimonio cultural. Si a cualquiera de nosotros, y yo incluido, nos ponen ahora imágenes sobre, no sé, un cuadro, escultura de Chillida, de Adolfo, no sé, que piensen, o edificios históricos de Canarias, muchos nos quedaríamos en plan pescando. Pues si eso nos pasa a gente que trabajamos en el patrimonio cultural o que tenemos un cierto interés, ¿qué le pasará a la sociedad en general? E incluso no podemos quejarnos si en el sistema educativo de las Islas Canarias jamás se ha apostado por el patrimonio histórico, el patrimonio cultural de las islas. Hasta hace 4 días, nunca mejor dicho, bueno, 4 días no, pero hace 6, 7, 8 años, no recuerdo cuando se implantó la asignatura de Geografía e Historia de Canarias, creo que hace 2 años se la intentaron cargar, es decir, que no hay un interés claro de las instituciones porque el patrimonio se da a conocer. Esas falta de apuestas decididas provocan un distanciamiento social de la gente hacia su patrimonio. Si no lo conoce, ¿cómo lo va a querer? ¿Vale? Entonces, y ese distanciamiento social también nos interactúa, nos señala a nosotros como profesionales, porque no hemos sido capaces de mostrar la importancia del patrimonio cultural, sino no hemos sido capaces de llegar a la sociedad. Tanto los profesionales en arqueología o historiadores que trabajan, en mi caso, con una empresa, pero como con las universidades. Las universidades han ido a su bola, pero por la coloquialidad, pero se han ido a su rollo y no han intentado tener una política de acercar a la sociedad lo que están descubriendo, no por desinterés, que quizá no, sino porque tampoco eso se ha premiado desde la academia. O sea, la divulgación no se premia. Hay que ser cada vez más científicos y a lo mejor intentar ser coloquial no está bien visto. Y luego, si la gente no conoce su patrimonio, lo que está provocando es que el patrimonio arqueológico sea invisible, y si es invisible está totalmente desprotegido. Pero la piña y la cuchara, el piquinineo, quizá ha tenido la suerte de combatir un poco esa idea. Primero porque ha habido una apuesta importante desde las instituciones, desde el año 2009 por iniciativa privada y por el Cabildo de Lanzarote, y después de 2010 hasta 2026, tanto por el Gobierno de Canarias como por el Cabildo de Lanzarote. Entonces sí ha habido una apuesta institucional por excavar el yacimiento y por investigar en el yacimiento. Y ha permitido esto que haya los 3 agentes activos que son conservación, investigación y difusión, se hayan podido desarrollar. Lo que hay que dar continuidad a este tipo de trabajo. Lo que se refiere a la difusión, a la divulgación, en primer lugar, siempre yo creo que casi todos los profesionales en arqueología nos gusta lo que hacemos y nos gusta explicarlo, con más o menos suerte, con más o menos fortuna, porque algunos tienen más habilidad que otros, pero nos ha gustado siempre explicar lo que estamos haciendo y que la gente entienda lo que estamos haciendo. En este caso nosotros hemos trabajado siempre con 2 colectivos, ¿no? El colectivo estudiantil, el colectivo de la enseñanza tanto infantil, primaria o secundaria, que se ha acercado al yacimiento y donde hemos podido explicar junto con el profesorado de ese centro el yacimiento arqueológico, desarrollando actividades incluso en el mismo y también a la población en general. Entre las actividades educativas que se han desarrollado pues están las visitas guiadas, pero también actividades como talleres de prospección arqueológica, talleres de excavación. Aquí ven algunas de las herramientas que se utilizan. Estas herramientas no son nuestras, son herramientas que tiene el Cabildo, son maletines didácticos que se desarrollaron, si mal no recuerdo, en el año 2014 y que son réplicas de objetos arqueológicos que yo entiendo que un profesor de secundaria no tiene por qué tener un conocimiento amplio, ¿no?, del contexto arqueológico, de los materiales arqueológicos de los majos, pero que estas herramientas le ayuden a ese profesor a poder explicar en la historia de Canarias, ¿vale? Que incluso el alumnado pueda cogerlos, porque ir a un museo es aburrido. El museo a veces hasta te insulta, porque tú ves un cartel y te está diciendo esto es una campaniense A del tipo B y tú
tu hijo te pregunta, ¿y qué es una campaña SA? Y tú dices, vámonos de aquí, porque no sabes responderle. El museo lo que te tiene que intentar es hacer atractivo el discurso. Entonces estos maletines son ideales porque uno puede coger el objeto y jugar con él. Puede hacerse preguntas con el objeto, puede dibujar el objeto, puede hacer muchísimas cosas con el objeto. ¿Qué pasa con estos maletines? Que se desconocen. Estas herramientas están en Tenerife, en Gran Canaria, en Lanzarote, y el profesorado, cuando uno hace una visita a un centro, le dice, no, es lo más. ¿Y esto? Coño, esto lleva, perdón la palabra, pero esto lleva 10 años aquí. Es la primera vez que lo ves. Entonces hay que favorecer o potenciar el diálogo entre instituciones, entre ramas del patrimonio, es decir, entre las instituciones, en este caso Cabildo, en este caso la que sea, que sea la que esté depositado estos objetos, estos maletines, y el centro, ¿no? Y que se pueda haber un diálogo para favorecer, ¿no?, que estas actividades puedan desarrollarse. No sigo con el tema porque me voy a liar, pero bueno, talleres de excavación, talleres de prospección que se han desarrollado no solo en el yacimiento arqueológico, sino también en los centros. Esto es una imagen de 2015 y 2017 que se desarrollaron en varios centros de Lanzarote, talleres de bioantropología, ¿no?, con los huesos humanos. A día de hoy, ahora con el nuevo contrato que tenemos, que estaremos de 2024-2026, se va a volver a hacer estas actividades, no solo asociadas a la arqueología, también a la historia del jable, a la historia tanto de un jable de los majos como el jable histórico, ¿no?, diferentes actividades que esperemos que tengan buena cabida, aunque todavía no se han desarrollado ninguna, porque estamos esperando a que la burocracia se mueva. Y bueno, también llegamos a lo que son las visitas adultos, ¿no? Estas son dos carteles que se han publicitado por parte del Servicio de Patrimonio Histórico de Lanzarote, ¿vale? Todas estas actividades que estamos desarrollando las estamos haciendo gracias a que el Servicio de Patrimonio Histórico de Lanzarote ha apostado por ellas, ¿no?, y se han podido ir ejecutando. Tienen visitas temáticas, son de aforo limitado. Ahora las visitas guiadas, las que ponen del 7 al 21, que mañana hay una visita, están ya ocupadas, pero se van a volver a ofertar visitas en los meses de octubre y de noviembre, ¿vale? Y las visitas temáticas, que yo sepa, todavía se pueden apuntar, todavía no se han cerrado los cupos. Entonces es otra forma que en esta apuesta que se ha desarrollado desde nosotros que trabajamos en el yacimiento y también del Servicio de Patrimonio del Cabildo, en dar a conocer el yacimiento, ¿no?, que todo el mundo tenga la oportunidad de ver el yacimiento arqueológico y poder entender cómo es el patrimonio histórico, ¿no?, de este espacio. También se desarrollaron en el pasado algunas actividades como una exposición que creo que tuvo lugar en el año 2014 y jornadas, ¿no?, que se han desarrollado en este caso en el año 2019, unas jornadas de patrimonio. Aprovecho porque estos carteles son ya del pasado. En el año que viene, 2025, ¿sí?, a veces me olvido del año que estamos, pero 2025, se van a desarrollar actividades relacionadas con esto. Es decir, va a volverse a hacer una jornada de patrimonio, todavía no está la fecha fijada, pero en estas jornadas de patrimonio se volverá a traer a todos los especialistas que han trabajado en este yacimiento a explicar toda la historia del mismo, y también se va a editar un monográfico que esperamos que vea la luz en ese 2025, que será de reparto, seguramente reparto gratuito, en el que se resume o que se sintetiza todo lo que sabemos hasta la fecha del yacimiento arqueológico de Viquineo. Y bueno, la web también que se desarrolló en los últimos años, ¿no?, donde se va ido colgando información. Hay algunas actividades que, ya les digo, todo esto tiene que tener continuidad. Hemos tenido la suerte de que siempre hemos tenido a las instituciones en este caso nos han apoyado y hemos podido desarrollar este tipo de actividades, pero hay algunas actividades que caen en desgracia, ¿no?, y que caen en el desuso, y que si no hay un mantenimiento y una continuidad de los proyectos, mueren. Este es un proyecto que se desarrolló el año 2014, que fue la recuperación del antiguo camino de So, que va hacia Teguise. Estos carteles, si han pasado por ahí, los verán, pero evidentemente ya no están como en la foto, están blanquecinos, es decir, el sol y el jable se los ha comido. Entonces, si no hay un mantenimiento de esta ruta o un mantenimiento de actividades desarrolladas en torno a este camino, el camino muere, ¿vale? Entonces, por eso les digo que no solo tiene que haber la intención de hacer algo, sino también la intención de continuar con ese tipo de proyectos.
Y ya para finalizar, les voy a hacer un resumen de cuáles son las propuestas de futuro, porque no solo lo que hemos hecho nos quedamos ahí, sino que tenemos la intención de seguir trabajando en el yacimiento. En primer lugar, lo que les decía de la edición, todo lo que tiene una fecha ahí es que se va a hacer. Entonces, tenemos el compromiso de que se va a hacer y se hará, que es la edición de un libro monográfico y divulgativo, y también de una exposición temporal, ahora en la Casa Fajardo, en la sala que no está abierta, la de la izquierda. Se va a inaugurar, esperamos que en el año 2025, finales de 2025 o 2026, una exposición temporal con los materiales arqueológicos que se han recuperado del Hable, ¿no? y un recorrido sobre la historia de este yacimiento, ¿no? También somos conscientes de que hay que seguir investigando, y uno de los objetivos es la prospección patrimonial que hemos propuesto en el Hable de arriba, que no tiene corchete con fecha, no sabemos cuándo se podrá hacer, pero es uno de los objetivos que tenemos, porque también somos conscientes de que el patrimonio es frágil. Cualquiera que lea un periódico a día de hoy sabe que cada 2 por 3 aparece algún yacimiento o algún elemento patrimonial o natural que está en peligro en Canarias, y que si se desconoce dónde está, o sea, la mejor herramienta para protegerlo es conocerlo. Entonces, saber dónde está, para eso están las cartas, los catálogos insulares, las cartas, etcétera, etcétera. Es decir, una prospección arqueológica lo que permite es conocer dónde está el patrimonio y poder activar, desde que se le anuncia a las instituciones que ahí hay algo, pues que ya haya herramientas de protección del mismo, ¿no? Antes, si no desconocemos, pues pasa lo que todos sabemos que pasa. También continuar con los trabajos de archivo. Esta es una de las herramientas más interesantes porque se está trabajando ya este año, y el año 2025 será la última fase, y lo que se busca es crear un banco documental, un banco de datos que sea de acceso público, y donde van a estar albergadas todas las entrevistas que se han desarrollado en los últimos años a la gente mayor que ha vivido en el entorno del Hable, que algunos de ellos que ya han fallecido, pero que esas entrevistas quede constancia para que no se pierdan nunca, es decir, para que si algún investigador en el futuro pueda estudiar o quiera estudiar este territorio, ese documento esté, aunque están ya, pero estén en VHS o CDs o lo que fuere, pues que estén transcritas, que esa información no se pierda, ¿vale? Y que alguien, siempre que sea legal, porque ya sabemos que en estas cuestiones tienen su proceso legal, de que a lo mejor no se ha cedido los derechos y por tanto no se puede colgar, pero bueno, que la gente pueda acceder a esa información y que pueda conocer un poco más de primera mano cómo fue el paisaje del Hable, cómo fue el Hable hace 30, 40 o 50 años. Seguir excavando con sondeos de la estructura, establecer lo de los pasos fijos. La Peña de las Cucharas ya es visitable, pero el objetivo es que todo el yacimiento sea visitable. Es decir, que no tenga que ir mañana a una visita guiada porque justo está abierto el yacimiento y que podemos hacer la visita, sino que este yacimiento sea visitable todos los días del año, y que sin la necesidad de un arqueólogo en campo se pueda visitar, y que uno pueda hacer una visita autoguiada, ¿no? Con los carteles, con códigos QR, con información de cada estancia. Evidentemente, el objetivo final es que se haga un centro de interpretación, que se pueda, pero vamos pasito a pasito, poco a poco, y luego ya podemos ser un poquito más ambiciosos. Y ya por último, 2 cuestiones importantes. La del campus de trabajo, o sea, la mayoría de los arqueólogos que trabajamos en Canarias, muchos de ellos se han formado en la península, se tuvieron que formar en la península, porque había muy pocos yacimientos arqueológicos en Canarias, los que uno, o al menos en el periodo que me tocó a mí, que uno pudiera aprender. Entonces, creemos que hay espacios ideales donde generar un campus de trabajo, donde la gente que quiera formarse en arqueología pueda ir, pueda trabajar, además, y pueda generarse una relación de identidad, de cariño al territorio, a la excavación que uno está haciendo, y que no tenga que irse fuera. Y creemos que el Figuirín es uno de los espacios de Canarias que reúne esas condiciones idílicas de poder hacer un campus de trabajo, sobre todo porque es grandísimo, porque hay una gran cantidad de trabajo por realizar. Y luego lo último es el plan de mantenimiento permanente. O sea, de nada vale que mañana pongamos 80 carteles y dejemos las caternarias puestas y demás, para que dentro de 4 años el yacimiento se abandone. Se abandone porque
los efectos meteorológicos van a dañarlo, evidentemente, es que somos realistas, es que es un ambiente hostil. Entonces puede ser que los carteles haya que cambiarlos cada 2 años, cada 3 años, pues que se pueda cambiar cada 2 o 3 años. Y también evitar pues lo que ha pasado en otros casos, en el caso nuestro, por ejemplo, intentar evitar que nos vuelvan a robar o que vuelva a pasar haya destrozos. O sea, tenemos la suerte de que el yacimiento no ha vuelto a tener un expolio. Creemos que en cierta medida no es porque haya un segurita allí, sino porque se ha dado a conocer el yacimiento arqueológico. Pero sí es verdad que, como los compañeros que son samas como nosotros, pues siempre nos han entrado a robar 4 herramientas o nos han robado 4 chorradas, pero vamos, que intentar evitar eso, ¿no? Evitar esas situaciones que son realmente incómodas, y creemos que con un plan de mantenimiento permanente, que hay una revisión continua de lo que pasa en el yacimiento, sobre todo más asociado al patrimonio en sí, es decir, a estas estructuras que si ven que, oye, es que está cayéndose un muro, o creemos que se pueda actuar de manera preventiva para no perder nada del patrimonio histórico. Y ya con esto acabo. Creo que el leitmotiv de esta charla y al final de la última parte es esta frase que siempre utilizamos, que es la de mal se puede querer aquello que no se quiere y mal se puede querer aquello que no se conoce. Si la gente desconoce su patrimonio histórico, no podemos quejarnos y después de que es que nadie lo quiere, que después hay gamberros, que después hacen pintadas. Es que si no lo damos a conocer, somos nosotros los culpables también en parte de lo que está pasando con el patrimonio histórico, ¿vale? Por eso todas estas actividades que creemos que van de la mano de darlo a conocer y de protegerlo. Y por eso creemos que no ha vuelto a haber un expolio en Fiquineo, porque siempre ha habido, desde que se empezó a excavar, una apuesta por darlo a conocer y porque la gente que viene al yacimiento entienda el trabajo y lo difícil que es el trabajo en este territorio. Y ya está.